Oficial, arreste ahora mismo a esta secuestradora. Ay, por favor, ¿qué dices? Yo no secuestré a nadie. ¡Ay, Salma, por favor! ¿Y por favor qué? Cumpla con su trabajo. Quiero ver que le ponga a las esposas y se las lleve a la cárcel donde tiene que estar con todos los delincuentes como ella. No, por favor, no te lleves a mi mamá. Mamá, nadie me secuestró. Yo vine aquí porque quise, porque Tomás es mi amigo y Val es muy buena. No crea lo que está diciendo este niño. Es evidente que fue manipulado por esta mujer. Ah, yo no hice nada. ¡Ay, ella no hizo nada! ¡Cálmate! Gracias. Escucha a tu hijo lo que está diciendo, Salma. Yo me escapé de la casa y vine aquí solo. Yo pedí a Tomás que me escondiera. Mamá, me tienes que creer. Vale, no hizo nada malo. Oh my gosh, claro. Te tiene amenazado, ¿no es cierto? Salma, por favor, escucha a tu hijo. Él vino aquí porque quería. Vale es incapaz de secuestrar a alguien. ¿La estás defendiendo? Sí, la estoy defendiendo. ¡Ey, ey, ey, ey! Extraña coincidencia, ¿no le parece? ¿Qué hace usted aquí? ¿Conoce a Salma de algo o más bien está trabajando para ella? Discúlpeme, señor Bustamante, pero necesitaba el dinero. Y ahora estoy metido en muchos problemas. Sí, vas a tener muchos más. ¿En qué estás trabajando con Salma? No, lo que pasa es que ella me pagó para que cambiara su ADN. ¿Y eso quiere decir que qué? Lo siento, señor Bustamante, pero usted no es el padre de ese niño. Mamá, ¿nos puedes dejar solo? Tengo que hablar con la señora. ¿Se conocen? ¿Usted es Eloísa? Sí. ¿Usted quién es? Fue una amiga, mamá. Una amiga. Voy a hablar con ella. Oiga, usted no puede venir aquí así a buscarme solamente. ¿Esa mujer es tu mamá? Sí, sí. Y mire, yo no quiero mezclar a mi familia con eso, por favor. ¿Cómo que tu madre y Oscar? Eso no puede ser. Ay, papá, olvídalo. Hice mal en contártelo. No, al contrario. Tenías que haberme lo dicho cuando sucedió. Hace años, ¿por qué no me lo contaste, hija? ¿Cómo me ocultaste una cosa semejante? Papá, quédate tranquilo, sí, no quiero que esto te haga daño. Mira, lo de Oscar ya pasó y a mí ya no me importa. ¿Y te importa ese empleado? Castro. Mucho. Sí. Pero Castro es uno más de mis errores, papá. Tú tenías razón, como siempre. Él es solo un aventurero que solamente quería mi dinero. Hija, toma una decisión ya. Sácalo inmediatamente de la empresa. ¿A Castro? Y demostrarle que me importa, ¿no, papá? No. Papá, tú no me conoces. Yo me puedo hacer la fuerte en las peores circunstancias. Yo no lo voy a echar. Quiero que sufra. Que sufra tanto como yo estoy sufriendo. Mire, señora, si aquí no hubo secuestro, nosotros nos vamos. Hubo un secuestro, el de mi hijo, y yo quiero levantar la denuncia. Pero su hijo dice que... ¿Qué dice mi hijo? Nada, porque es menor de edad. Él seguramente está amenazado. Usted tiene que creer en mi palabra. Usted no sabe de lo que es capaz esta mujer, con esa carita de mosquita muerta de mustia. ¿Te refieres a mí? Sí. Yo estoy segura de que tú convenciste a mi hijo de dejarme. Eres una mala persona, una aprovechada. Mamá, deja de decir esas cosas. No inventes. Por favor, esto es absurdo. Ay, tranquilízate. Ay, ladrona, mala persona, porquería. No insultes a mi mamá. Esa mujer primero me robó a mi novio y ahora me quiere quitar a mi hijo. Ay, a ver. Tuve paciencia hasta aquí porque sé que estás desesperada y muy nerviosita, pero deja ya de difamarme. Ladrona, mentirosa, ladrona, mentirosa, ladrona, mentirosa. ¡Basta! ¡Se calman las dos! ¿No saben hablar bien? Oficial, aquí no ha pasado nada. No hay secuestro, no hay denuncio. Hasta luego. No, lo que pasa es que ella me pagó para que cambiara su ADN. ¿Y eso quiere decir que qué? Lo siento, señor Bustamante, pero usted no es el padre de ese niño. ¿Y cómo te fue en tu primer día de trabajo? Bastante largo, pero la gente me trató muy bien y me encanta el trabajo. Estoy muy feliz. De hecho, te sienta muy bien la felicidad.
yo quería agradecerte por este trabajo. De verdad, nunca había trabajado en una empresa tan grande, tan importante. Y además, parientes de Lucas Duarte. ¿Conoces a Lucas? ¿Quién no lo va a conocer? Ah, claro, ves sus novelas. Más que eso, les sigo la carrera desde hace años y soy parte del club de fans de las Lucas Locas. Y soy súper amiga de su novia. Vale. Ah. Bueno, ahora sí me voy. De hecho, yo también ya me iba. ¿Te llevo? Ah, no, pues no quería molestarte. No, no es ninguna molestia, vamos. Voy. Por favor, señora, mire, le pido que no vuelva por acá. Es que yo no quiero que mi mamá se entere, pues, de que estoy modelando. Óyeme, modelar para un artista como yo es un privilegio. Sí, pero pues es que no quiero que se entere. Ya. ¿Y tu papá? No, pues mi papá se murió. Mire, señora, yo sé que le debo mucho dinero, pero yo le voy a pagar cada centavo, se lo juro. Es que, pues, yo ya no quiero estar posando. ¿Tan malo has pasado posando para mí? No, no es eso, es otra cosa. Ya entiendo. Es por la chica que me contaste. Sí, es por esa chica. Ya te dije que me enternece muchísimo que estés enamorado. Bueno, si hasta te brillan los ojitos cuando hablas de ella. Pero ella debe de entender que no tiene nada de malo ser un modelo de desnudo. Si quieres, yo le explico que sencillamente estás yendo a mi estudio de vez en cuando. Es que esa chica es su hija. Vamos, chico, no tenemos nada que hacer en esta casa ni con esta gente. Vamos. No me quiero ir. ¿Excuse me? Que no me quiero ir contigo. Me mentiste. Me dijiste que mi papá estaba muerto. No puedo confiar más en ti. Eres mala, muy mala. A ver. Con permiso. Rodrigo, mira, nosotros estuvimos hablando y yo te dije que a veces las madres, a veces tomamos decisiones que pueden ser un error, pero que siempre lo hacemos pensando en el bien de nuestros hijos, mi amor. Ay, no puedo creerlo. O sea, no lo puedo creer. Encima de todo, ¿seas el inocente? No te metes, que lo va a convencer, créeme que sí. A ver, Rodrigo, yo creo que lo mejor que... No te quieras hacer el bueno conmigo. Mientras fuiste novio de mi mamá, ni me pelaste. Mi cielo, escúchame, mi amor. Yo entiendo que estás enojado, pero si una mamá dice una mentira, tienes que saber que siempre lo hace para proteger a su hijo. Porque para una madre nada es más importante que un hijo. Tú sí eres una buena mamá, pero mi mamá no. Mi mamá es muy mala y muy mentirosa. Ay, no, ya. Se me acabó la paciencia, se terminó. Te vas conmigo y en la casa hablamos. Vamos. No quiero. Rodrigo, escúchame, mi amor. Tienes que ir con tu mamá. Aquí siempre vas a ser bien recibido, pero tienes que regresar a tu casa y hablar con tu mamá de todo esto, ¿sí? Ya no llores, mi amor, por favor. Yo sé que tú eres un buen niño, ¿sí? Está bien. Me voy. Tomás, gracias. Eres un gran amigo. Ay, ya, qué tanto despedida. Vamos. Ladrona. Mentirosa. Ladrona. Mentirosa. Chao, pizza. ¡Ay! ¡Qué desastre! Casi termino en la cárcel. Adelante. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Volviste a sentirte mal? No, hombre, claro que no. Se trae colorcito en sus mejillas suyas de él. Natalia, trae 2 cafés, ¿sí? Ah, claro que sí, señor. Con permiso. Adelante. A ver, Carlos, ahora sí me puedes decir por qué me llamaste con tanta urgencia. ¿Qué pasa? Necesito que me ayudes con Felicitas. Por favor, te estoy ayudando a que traten de tener un divorcio tranquilo y rápido. Estoy en eso. No me quiero divorciar. La quiero matar. No te quiero cerca de mi hija, te lo advierto. Mire, yo sé que todo esto es muy fuerte para usted, pero pues así son las cosas, se lo tenía que decir. No, lo que tú tienes que hacer es alejarte de ella como sea. Pues no puedo porque estoy enamorado de ella. ¿De qué estás hablando? Tú no te puedes enamorar de Adriana. Mire, señora, yo no decido en eso, son los sentimientos y bueno, pues yo me enamoré de ella y yo sé que ella siente lo mismo por mí. Yo voy a luchar por Adriana. Por un momento pensé que Salma se iba a salir con la suya y yo iba a terminar en la cárcel con ese traje naranja tan horrendo. Yo jamás lo habría permitido. Yo menos. Mamá, perdón. No te quise meter en problemas. ¿Estás enojada conmigo?
No, mi amor, no estoy enojada. Eres un gran amigo, Tomás. Tú me enseñaste el valor de la amistad. Tú que fuiste la mejor amiga de mi mamá. Ay, te quiero. ¿Vas a tu cuarto? Sí. Ok. Bye, Tommy. Bye. Chao, Tommy. No me escucha. No me escucha. Oye, ven, siéntate. Están pasando tantas cosas que casi no hemos tenido tiempo para nosotros. Es verdad. Ya hace tiempo que no nos hacen una nota, ¿eh? Hola, Vale. Perdón por entrar si no sabía que tenías visita. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué tal? Todo bien. Te vine a traer esta carta. Gracias. Hasta luego. Ya me voy. Gracias. No, ya sé. Le voy a cerrar porque si no, Eloísa, al rato... Ay, todo el mundo anda. Oye, dice Valentina Pérez. No tiene remitente. Qué raro, ¿no? Extraño. ¿Y esto? ¿Qué pasa, Vale? Es una carta de Pablo. Del fan. Ese desquiciado. Bueno, espero que sea para pedirte disculpas después de todo lo que te hizo. Pues, de pronto está loco, pero tuvo un momento de lucidez para pedirte perdón, porque se dio cuenta que secuestrar a una persona simplemente para que no esté al lado de la persona que ama está muy mal. Es más, es un delito. Perdón, Vale. Eres hermosa, simpática, divertida, buena persona. Eres una gran mujer. Tú no te merecías pasar por lo que pasaste, pero tienes que saber que todo lo que hice, no lo hice por ser tu fan. Lo hice porque me lo pidió alguien. ¿Quién? Me lo pidió... Lucas Duarte. No. ¿Quién? No, yo.